Nosotros hemos estructurado este taller en las dos partes quizás más relevantes del proceso de ejecución, que son la primera parte, el análisis de los títulos ejecutivos, lo que hemos visto ayer, aunque yo no pude terminar con algunos títulos, pero que vamos a hacer referencia luego cuando hablemos de esta segunda parte, que son las defensas que opone el ejecutado, que son las excepciones, que están íntimamente vinculados con el tema del título. Las excepciones son los mecanismos que uno tiene para destruir esa presunción de que hablábamos ayer, de que la ley otorga a los títulos de manera tal que de habilitarles la vía ejecutiva. Cuando el demandado entiende que no hay vía ejecutiva porque el título carece de los requisitos para ser considerado tal, se defiende a través de las excepciones. Y esto nos lleva a un par de aclaraciones previas. La primera, el juez tiene la facultad y la obligación de analizar el título para determinar si es ejecutivo. Y tiene dos oportunidades para ello. La primera, antes de despachar el proceso, antes de dictar el primer decreto, frente a la presentación de la pretensión, pidiendo la vía ejecutiva, el juez puede, y yo agrego debe, analizar el título para ver si reúne todos los requisitos para ser considerado título ejecutivo o si es uno de los títulos ejecutivos enumerados por la ley. Si considera que es así, despacha la ejecución. Pero si considera que no es así, puede rechazar in limine, a no ser que prefiera dictar lo que se conoce como despacho saneador, en el cual se indica cuál es el defecto que tiene o qué es lo que le falta, si hay oportunidad de modificarlo. Por ejemplo, si carece de alguna documentación pertinente, si vienen a ejecutar un certificado por expensas comunes, trae el certificado expedido por el administrador, pero no trae el reglamento de copropiedad que debe traer, o los instrumentos que justifiquen que el administrador es el administrador, que es quien dice ser, se le puede requerir que complemente esa información sin necesidad de rechazar in limine el título. Pero puede hacerlo. Si no lo hace en esa oportunidad, la siguiente oportunidad es en la sentencia. Y hago hincapié en esto porque a veces pasa, y no es que esto esté mal, pero genera cierta inseguridad, que el juez, frente al planteo de las excepciones, es como si admitiera in limine las excepciones y advierte que el título tiene un defecto con el planteo de la excepción. Pasa fundamentalmente cuando se trata de cuestiones de competencia. Cuando viene el demandado y opone la excepción de incompetencia porque dice, por ejemplo, que esta demanda debió ser planteada en otra jurisdicción, o que es competencia federal, o que ha operado el fuero de atracción porque el deudor está en concurso, o porque ha fallecido y el proceso de ser atraído al juez del sucesorio, sobre todo en estos dos últimos supuestos en los cuales la competencia es de orden público, no es prorrogable por las partes. Frente al planteo, el juez directamente ordena la remisión al juzgado tenido por competente o se declara incompetente. Y esto ha dado algunos cuestionamientos, pues el juez no lo dijo al momento de despachar la demanda, ¿por qué lo dice cuando el demandado opuso la excepción de incompetencia? ¿Por qué no espera hasta la sentencia? Esto, en realidad, el justificativo es para evitar el desgaste jurisdiccional. ¿Para qué voy a seguir tramitando un juicio que la competencia es improrrogable, está vinculada al orden público, surge de los elementos acompañados? ¿Para qué voy a esperar hasta la sentencia para decir que soy incompetente, donde en definitiva no resuelvo el fondo y he generado todo un proceso que no tiene mucho sentido? Pero hay muchos abogados de demandados que dicen, no, yo ya vine, opuse la excepción, me la admitiste porque te estás declarando incompetente, imponerle las costas al otro y regularme en horarios, porque yo trabajé. Bueno, son dos
intereses distintos, son dos ópticas distintas, pasan, digamos, los dos supuestos pasan, depende del criterio del juez, muchas veces, pero en principio yo creo que es más aconsejable que los jueces hagan uso de la facultad en los momentos en los cuales está determinado que esa facultad existe, es decir, antes de despachar o al momento de dictar sentencia. Ya vamos a ver quizás un poquito más en detalle el tema de la competencia, tanto la material como la territorial, porque esto también se está modificando hoy con la aparición de nuevos criterios o nuevas pautas de análisis de la cuestión de la competencia. Yo puse como primera excepción, de entre las que vamos a analizar, una excepción que no es tal. ¿Por qué no es tal? Las excepciones válidas en el juicio ejecutivo están enumeradas en los ordenamientos procesales y toda la doctrina considera, y la jurisprudencia también, que esta enumeración es taxativa. Esto es, no puede haber otra excepción que no sea alguna de las enumeradas por la ley. La inconstitucionalidad no está prevista dentro del régimen de las excepciones admitidas o previstas en el juicio ejecutivo. Y sin embargo, se puede plantear y se ha resuelto que la inconstitucionalidad es una defensa admisible, incluso en el juicio ejecutivo, con un argumento muy sencillo, que en realidad hasta diría que ahorra pasos. Porque en realidad lo que se está oponiendo, aunque no se diga, es una excepción de inhabilidad de título. ¿Por qué? Porque el demandado dice, este título no es hábil porque la ley o el decreto que le está otorgando esa fuerza es inconstitucional. Si es inconstitucional, y a partir del criterio de la Corte, que admite la posibilidad de la declaración de oficio de inconstitucionalidad cuando el juez advierte este conflicto constitucional, y yo le agrego conflicto que incluso puede ser con los tratados internacionales que tienen fuerza de ley constitucional para nuestro país a partir de la reforma del 94, si el juez advierte que hay una pugna, hay una contradicción entre la norma constitucional y la norma inferior que le da fuerza ejecutiva a determinado título, lo puede declarar de oficio o a pedido de parte. Y en realidad, ¿qué está haciendo la parte? Bien, te está diciendo, este título no es ejecutivo porque la ley o la actuación o el decreto o la actividad previa que le da origen y que le otorga fuerza ejecutiva en realidad es contraria a la Constitución. Si es contraria a la Constitución, no podría aplicarse. Si no se aplica, pierde la fuerza ejecutiva, el título no es hábil para seguir esa vía. En consecuencia, es como si fuera un camino abreviado, pero ya vamos a ver que casi todas las defensas que no están enumeradas en las normas procedimentales pueden llegar a entrar, en definitiva, bajo el marco genérico de la inhabilidad de título. Pasa lo mismo, ya lo vamos a ver, con la falta de acción. La falta de acción, que es una defensa sustancial, que es cuando yo le digo que quien está pretendiendo ejercer un derecho no tiene derecho en contra mío, en realidad no está admitida como una defensa, porque es una defensa causal, pero en definitiva ingresa a través de la inhabilidad de título diciendo, mire, quien me está reclamando no está legitimado sustancialmente para reclamarme esta suma. Ya la vamos a ver un poquito más en detalle. Lo cierto es que los tribunales han admitido y admiten los planteos de inconstitucionalidad en los procesos ejecutivos, aunque en principio esto aparezca como contrario a la pretensión de celeridad y a la presunción de autenticidad que tiene el título, lo han admitido. Les puse acá como ejemplo dos fallos de la Corte de Catamarca, donde expresamente analizan el tema de la posibilidad de plantear o hacer planteos constitucionales en un proceso ejecutivo. Es más, el proceso de ejecución de deudas tributarias, que encima tiene defensas más acotadas aún, aunque a la fecha de sanción de esto todavía no había distinción y todo tramitado por un juicio ejecutivo común, y dijo
que es válido el planteo constitucional, no solamente para cuestionar la validez del título, sino en este caso particular para cuestionar el tema de los plazos de prescripción y del inicio del cómputo del plazo de prescripción, porque los códigos tributarios normalmente tienen disposiciones que establecen que el plazo de prescripción empieza a correr el primer día hábil del año siguiente a aquel al cual se generó el tributo, con lo cual muchas veces corren prácticamente un año el inicio del cómputo de la prescripción. Se han planteado la inconstitucionalidad de estas disposiciones por cuanto entienden que tanto la fijación del plazo como el tema del inicio del cómputo son materias delegadas a las leyes de fondo, al Congreso Nacional, y en consecuencia las provincias no pueden legislar sobre eso, y esto es un criterio hoy mayoritario en jurisprudencia, desde Filcrosa, fallo de la Corte, para acá. Todos los tribunales provinciales, antes o después, terminaron admitiendo esta línea de pensamiento y diciendo que tanto el plazo como el inicio del cómputo debe regirse por las normas del Código Civil. Ya vamos a ver, seguramente Julio se los va a decir con más detalle, con la modificación del Código Civil, esto empieza a cambiar un poco, porque estaría dejando liberada la fijación de los plazos de prescripción a los ordenamientos locales en materia de tributos, con lo cual volveríamos para atrás, pero no con respecto a la fecha de inicio del cómputo. Eso en principio no se modificaría, seguiría siendo cuestión de ley de fondo, no pueden los códigos tributarios provinciales disponer fechas distintas. La primera excepción enumerada en el Código de Procedimientos, en todos los códigos de procedimientos, es la competencia. Y acá también tenemos que hacer un par de salvedades previas. Ustedes saben que, esto también lo dicen todos los códigos, la competencia, el requisito de validez de la intervención de un juez en un proceso determinado, puede ser declarada de oficio por el tribunal, salvo que se trate de competencia territorial. Cuando se trata de competencia territorial, la misma, por definición, es prorrogable por las partes. ¿Cómo la prorrogan? Expresamente, conviniendo cuál va a ser el tribunal competente en caso de algún reclamo emergente de esa relación jurídica, o tácitamente, cuando el actor inicie la demanda en un juez que en principio territorialmente no correspondería y no dice nada, y el demandado cuando no pone la excepción de incompetencia, es decir, cuando consiente que sea ese tribunal el que interviene. Si es competencia territorial, los códigos expresamente vedan al juez la posibilidad de declararse de oficio incompetente si las partes no lo han planteado. Si las partes están de acuerdo, expreso tácitamente, en que la competencia territorial sea la de determinado tribunal, el juez debe admitirla y no se puede declarar incompetente de oficio. Pero, siempre hay un pero, a partir de la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor, esto empezó a ser revisado nuevamente, no tanto en los órdenes provinciales, porque en definitiva, tanto acá en Catamarca, que tienen juzgados de ejecución, que no distingue entre civiles y comerciales, son ejecuciones, del cual se derivó el juzgado de ejecución fiscal, que está únicamente para la materia fiscal. Pero después todas las ejecuciones, todos los procesos ejecutivos van a un mismo juez. En Capital Federal hay dos fueros, el fuero civil y el fuero comercial. Y entonces lo que empezaron a hacer a partir de la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor en el fuero comercial, es decir, este título evidencia una relación de consumo, y se evidencia en la relación de consumo la aplicación de las normas de la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público, y entonces todas las prórrogas expresas o tácitas de incompetencia no son válidas, ni es de aplicación el artículo 5 del Código Procesal. Y se declara incompetente el fuero comercial
para entender esas cuestiones y lo manda a litigar siempre al domicilio del deudor, que es donde está la raíz del problema. En los títulos de crédito y en las normas de competencia y los códigos, las pautas de competencia son siempre las mismas. O el lugar de cumplimiento de la obligación expreso tácito, en el caso de los títulos de crédito, el lugar de pago, o el domicilio del deudor, siempre elección del actor. Si yo tengo domicilio del deudor en Tinogasta, pero el lugar de cumplimiento de la obligación en San Fernando del Valle de Catamarca, yo puedo optar por ejecutar en Tinogasta o acá. Elijo acá porque el código dice elección del actor y eso no es cuestionable, pero por aplicación de la ley de defensa del consumidor, donde dice que siempre es el domicilio del deudor donde yo debo iniciar el reclamo, entonces lo mando allá y de oficio, aunque el deudor ni siquiera haya venido todavía a oponer excepciones. Esto, que para mí en principio es un criterio equivocado, sobre todo a esa altura del proceso. Cuando yo tengo un título de crédito abstracto, autónomo, acausal, que no necesita de otra documentación para formarse más que el propio título, tengo un pagaré, tengo un cheque, aunque esté librado a favor de un banco. ¿Cómo puedo yo decir de antemano con un título que es acausal y abstracto, acá hay una relación de consumo? Si viene la parte y me lo dice, es otra cosa, pero de oficio, antes de arrancar, parece como demasiado, parece más una maniobra tendiente a sacarse trabajo de encima que una verdadera defensa de los derechos del consumidor. Sobre todo por esta diferencia en la competencia entre el fuero comercial y el fuero civil que tienen los juzgados nacionales en la ciudad de Buenos Aires, que en la mayoría de las provincias no existe esta distinción entre fuero civil y fuero comercial. Los juzgados civiles son civiles y comerciales. En Córdoba tenemos una competencia exclusiva y excluyente para los concursos y quiebras y para los conflictos societarios, pero no para los juicios ejecutivos. Todos los juicios ejecutivos tramitan en el juzgado civil y comercial que le toquen. Acá en Catamarca tiene juzgados de ejecución que no distinguen entre ejecuciones civiles y ejecuciones comerciales. Son juzgados de ejecución, sea un título de crédito o un papel de comercio lo que se está ejecutando, o sea un convenio civil, el juzgado sigue siendo el mismo. No hay cambio de competencia material. Esto en orden a la competencia territorial. La competencia material o la competencia federal sí pueden ser declaradas de oficio cuando surge evidente del planteo, salvo que la competencia territorial sea la derivada de distinta vecindad, en cuyo caso, aunque es competencia federal, que es material, está vinculada con el tema de la competencia territorial. Y aclaro para que esto, porque yo sé que hoy puedo estar mucho más confuso de lo normal por la falta de sueño. Buen día. En principio corresponde la competencia federal cuando exista alguna contienda o conflicto entre vecinos de distintas provincias. Eso dice la ley 48. Yo tengo un título ejecutivo, yo vivo en Córdoba y le reclamo a una persona que vive en Catamarca. El pagaré se pactó, lugar de pago, la ciudad de Córdoba, que fue el lugar de creación del título. Bien, yo conforme a las normas de competencia de los códigos y de la ley, del decreto de ley que regula el pagaré, demando en Córdoba, lugar de cumplimiento de la obligación. Y digo, lo voy a demandar al doctor Julio Viña, que vive en Catamarca. Está claro desde el arranque que es un conflicto entre vecinos de distintas provincias. Correspondería a la competencia federal, pero competencia federal en razón del territorio, no de persona aforada, no por la materia, con lo cual también es prorrogable y está establecida en favor del vecino de otra provincia. Con lo cual, si él no viene a cuestionar la competencia y a solicitar la competencia federal por ser persona de distintas provincias, el juez no la podría declarar de oficio.
La siguiente excepción habla de la falta de personería en el demandante demandado o sus representantes. Y acá volvemos a hacer una distinción que ya se hace siempre y que siempre hay que volver a insistir, nada más que para que quede fresco porque genera confusiones. Es la vinculada a la falta de capacidad para estar en proceso por sí o por otro. No está hablando de la legitimidad del crédito o de la condición de deudor o acreedor. Eso va por otra defensa. No es lo mismo decir, frente a un reclamo ejecutivo, que la demanda no procede porque yo no le debo, porque yo no debo, o porque esa persona no es acreedor, que decir que la persona que me está reclamando no tiene representación suficiente para actuar en el nombre que lo está haciendo. Buen día. Por ejemplo, si me viene a demandar una persona jurídica, debe intervenir en el proceso a través de sus legítimos representantes. Cuando yo cuestiono que la persona que viene no tiene la representación que está invocando de esa sociedad, estoy hablando de una falta de personería. Si yo digo que esa sociedad que me está reclamando no es acreedora mía, ya no estoy hablando de falta de personería, estoy hablando de falta de acción. La falta de acción no es una de las defensas enumeradas, pero ingresa a través de la inhibibilidad de título. Es una defensa admisible, pero no es esta defensa. Por eso va a distinguir. Y yo, por ahí, para poner ejemplos más claros, en el cheque puede ser endosado libremente, con designación de beneficiario, en blanco o en procuración. Cuando yo endoso un cheque y endoso un cheque a favor de Julio Viñas, estoy cediendo, transmitiendo la deuda emergente de ese cheque a nombre de él. Con lo cual Julio Viñas, si quiere ir a cobrar judicialmente ese cheque, irá invocando su propio nombre. Soy Julio Viñas, estoy en el título como quien tiene derecho a reclamar el pago y vengo a reclamar en mi nombre. Y eso está perfecto. ¿Qué podrá decir el demandado? Puede decir el demandado, no, porque yo el cheque lo libré a favor de Alberto Zarza, entonces Julio Viñas no tiene derecho a venir a reclamarme. Como va a estar la cadena regular de endoso, Julio Viñas tiene derecho, esa excepción no va a prosperar. O el demandado puede venir a decir, no, mire, yo le libré el cheque a favor de Alberto Zarza, Julio Viñas no es representante de Alberto Zarza, entonces no tiene legitimidad para ingresar al proceso. Como él va por derecho propio, invocando un derecho que es propio, no está invocando ninguna representación, esta defensa tampoco prosperaría, porque no hay un problema de representación, independientemente que el juez diga luego, no, mire, usted no está legitimado porque el endoso es nulo, por ejemplo, pero están hablando del fondo. El endoso en procuración es aquel que no transmite los derechos emergentes del cheque, sino que lo que hace es designar representante. Si yo endoso el cheque que está librado a favor mío en procuración a Julio Viñas está habilitado para ir a cobrarlo judicialmente, pero en nombre mío. Si inicia la demanda en nombre propio, allí sí va la defensa de falta de representación, porque el legitimado soy yo y el endoso es en procuración. Entonces está cuestionando la capacidad procesal para estar en juicio. ¿Sí? Falsedad de título. Siguiente excepción de las enumeradas en los ordenamientos procesales, que en realidad todos los ordenamientos hablan de falsedad e inhabilidad de título. Ponen juntas dos defensas que son sustancialmente diferentes, que casi yo me atrevería a decir no tienen nada que ver la una con la otra. Su única vinculación son dos. La primera, que están juntas en el inciso del artículo 544. Y la segunda, que en ambas
y esto tanto en el Código Nacional como en la mayoría de las provincias, se exige como requisito formal de procedencia de la defensa la negación de la deuda. Dice expresamente, no serán admisibles si no se ha negado la existencia de la deuda. En el Código de Córdoba, esta exigencia de negar categóricamente la existencia de la deuda se ha sacado del Código de Procedimientos. En el Código de Procedimientos actual no está. Y al día de hoy se siguen viendo fallos en Córdoba donde no admiten la excepción porque el deudor no ha negado la existencia de la deuda, poniéndole un requisito que legalmente no está. Y si no está, hay como una suerte de dogma de fe constitucional que dice, el legislador todo lo sabe. Si no puso o si sacó determinadas normas o determinadas palabras de un texto, es porque no quería que esté. No porque se olvidó, no porque no se dio cuenta, no porque es un burro, es porque no quería que esté. Si no quería que esté, no es ley. Si no es ley, los jueces no pueden suplementar. Allí no se trata de lagunas de la ley, se trata de modificaciones legislativas. Digo yo que son dos excepciones distintas, sustancialmente distintas. ¿Por qué? Porque incluso atacan cosas distintas del título. La falsedad de firma lo que ataca es la autenticidad del documento, tanto por la falsedad de la firma que se atribuye al deudor o por la adulteración material de alguno de los elementos que integran el título. Por ejemplo, un pagaré celebrado en la ciudad de Buenos Aires, al cual yo, por una cuestión de conveniencia, le tacho Buenos Aires y le pongo Córdoba, de mi puño y letra, luego de firmado. Es más, lo tacho, pongo Córdoba, abajo lo salvo, antes de la firma del deudor que me da lugar, digo Córdoba. ¿Podrá el deudor venir y decir, ese pagaré es falso, o mejor dicho, interponer la excepción de falsedad de título frente a ese pagaré? Sí, tuvo una adulteración, fue posterior a lo que es el convenio de las partes, obviamente que lo tengo que demostrar, pero convierte al título en falso. ¿Por qué? Porque alguno de sus elementos constitutivos ha sido adulterado, raspado, falsificado, interlineado, lo que sea, que le ha cambiado el sentido que tenía originalmente. ¿Esto significa que la deuda no existe? No, para nada, pero no tengo título ejecutivo para cobrarla. A esto apunta la falsedad de título y es carga de la prueba de la falsedad a cargo del excepcionante, a cargo del ejecutado. Esto es sumamente importante porque muchas veces se cree que con solo negar la firma es suficiente para decir que el título es falso y que no me va a prosperar la ejecución. Yo no solamente debo alegar la falsedad de la firma, sino que más debo demostrarla. La carga probatoria está a cargo del excepcionante, no del ejecutante. Esto es lo que se conoce como inversión de la carga probatoria, que en realidad no es tanta inversión porque yo estoy afirmando un hecho que debo probar para que no prospere el reclamo en mi contra, pero sigue siendo un hecho que alego yo, que es un hecho que en definitiva apunta a destruir la presunción de la que hablábamos ayer, la presunción de validez del derecho que está consignado en el título. Ergo, para destruir esa presunción tengo que tener una actitud positiva, dinámica, tendiente a llegar a ese resultado, que en este caso sería o demostrar que la firma es falsa o demostrar que el título ha sido adulterado en alguno de sus elementos. Aunque parezca un tema menor, nos pasó mucho en alguna época, cuando le diga qué época se van a dar cuenta por qué, año 2001-2002, que no se cambiaba nada del título salvo la fecha de vencimiento. ¿Y esto por qué? Porque si yo tenía un pagaré librado en dólares antes del 7 de enero del 2002, se especificaba. Pero si el pagaré aparecía suscripto
el 8 de enero del 2002 ya no se especificaba y era una deuda en dólares. Había una diferencia sustancial. Entonces, si yo tenía un pagaré librado el 5 de enero del 2002 y le ponía un 1 delante para que sea 15 de enero, me triplicaba o me cuadruplicaba el importe de la deuda. Y ese, agregar un unito en el pagaré, ¿qué te puede cambiar? Fíjate lo que te puede cambiar. Más en aquel momento, que es como si fuera hoy por la diferencia de cotización del dólar. Entonces, puede volverse importante. La inhabilidad, en cambio, lo que ataca es la existencia de los requisitos formales y esenciales del título, cuya falta o defecto alteran la condición propia del título y le hacen perder la fuerza ejecutiva. Esto es importante y ya les voy a explicar un poquito más en detalle por qué. Se debe a cuestionar ya no que el título está adulterado o que la firma no me pertenece, sino que no reúne los requisitos que la ley establece para considerar a ese título ejecutivo. ¿Se acuerdan? Hablábamos del pagaré, que decía aquel pagaré al cual le falte alguno de los requisitos del artículo 101 no valdrá como pagaré, aunque pueda valer como instrumento privado que reconoce una deuda. Un pagaré al que le falta el lugar y fecha de creación no es válido como pagaré y esa exigencia legal es insustituible. El pagaré, para ser considerado tal, debe contener lugar y fecha de creación. Si yo emito un documento en el cual digo, el día 15 de noviembre de 2014, le pagaré al doctor Julio Viña 2.000 pesos que le debo, por lo que sea, y firmo, y lo cierro ahí, no hay pagaré, porque no puse en la ciudad de Córdoba o en la ciudad de Catamarca los tantos días, falta lugar y fecha de creación, no es válido como pagaré, pero es sin duda un instrumento privado que demuestra la existencia de una deuda líquida y exigible, si el plazo está vencido, que podría dar lugar igual a un proceso ejecutivo, aunque no se considere pagaré. Claro que, si esa firma no está certificada, ¿qué debería hacer? Preparar la vía. Pero si preparo la vía, lo cito el doctor Viñas, que reconozca la firma, y él no viene, o viene y reconoce la firma, ¿quién me va a discutir que no tengo una deuda líquida y exigible para dar una suma de dinero que surge del mismo título? Tiene todos los elementos del título ejecutivo, aunque no sea pagaré. Pasa lo mismo con el cheque, pasa con el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, que es uno de los títulos ejecutivos que no alcanzamos a hablar ayer, pero que ahora vamos a hablar de algunos requisitos en base a la excepción de inhabilidad de título. Requiere hoy el Código de Comercio que el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, no cualquier cuenta corriente bancaria, librada con la firma tesorero y contador, es título hábil suficiente para reclamar la deuda que en él se consigna. Si a mí me dan un certificado de saldo, me quieren ejecutar un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, que tienen la firma del presidente del directorio del banco o del gerente general del banco, ¿significa que yo no tengo deuda? ¿O que sí tengo deuda? Es una certificación de que tengo una deuda. ¿Es título ejecutivo? No, porque la ley exige la firma conjunta de tesorero y contador. El gerente, por más que sea una autoridad superior, por más que sea la máxima autoridad del banco, el presidente del directorio no es ni gerente ni contador, y además necesita dos firmas. Entonces no sería título ejecutivo hábil.
Acá hacemos dos salvedades pequeñas vinculadas más al fondo, es decir, a la exigencia del título que a la excepción, pero que dan lugar a la excepción de la habilidad de título. La primera, quienes firman deben ejercer las funciones de gerente y contador, no de tesorero y contador. Esto no significa que una de las firmas tenga que ser un egresado de la Facultad de Ciencias Económicas con matrícula habilitante, un contador público. Cuando habla de contador, hace referencia a un cargo dentro del escalafón bancario, que lo puede tener cualquiera, con título o sin título. Muchas veces se ha planteado, hey, ese que firma no es contador, yo lo conozco, es médico. No me importa, trabaja en el banco, ejerce la función de contador, es hábil, es válido. El tesorero es el que tiene el cargo legal de tesorero o el que ejerce las funciones de tal. Con lo cual, no hace falta demostrar por parte del banco que quienes firman sean efectivamente contador o tesorero del banco mientras estén invocando esa condición y sea una de las funciones que pueda tener dentro del banco. Segundo, la exigencia de tesorero y contador se ha dispuesto jurisprudencialmente es en tanto y en cuanto el banco esté funcionando con normalidad y tenga esas funciones previstas. Cuando la entidad bancaria entre en proceso de liquidación y eventualmente de quiebra, los bancos se liquidan, no quiebran por disposición del Banco Central, la figura de tesorero y contador desaparece y son válidos los certificados emitidos por la sindicatura. ¿Por qué? Porque ese síndico, que no es el síndico concursal, sino que es el síndico de la liquidación de la entidad, asume ambas funciones internamente. Con lo cual, luego de iniciado el proceso de liquidación de la entidad bancaria, es suficiente y es válido el certificado de saldo deudor de cuenta corriente firmado únicamente por el síndico. ¿Por qué? Porque reúne esas dos calidades. Como contracara, si el certificado de saldo deudor en cuenta corriente fue librado con firma de contador y de tesorero antes de la liquidación, aunque el proceso ejecutivo se inicie con posterioridad a la liquidación, ese certificado sigue siendo válido, porque fue emitido antes de que perdiera la representación en su condición de tesorero y de contador aquellos que firmaban. O sea, el título no deja de ser hábil porque cambien, como no deja de ser hábil si lo firmó el tesorero y contador que estaban en el mes de marzo y hoy en el banco yo sé que hay otros. No podría yo defenderme diciendo, no, mire, ellos no son el tesorero y el contador porque hoy el tesorero y el contador son otros dos. Si eran tesorero y contador al momento de la emisión, el título es hábil y es válido. La segunda cuestión que les quería aclarar respecto de esto es otra de las exigencias que normalmente se pretenden y que la jurisprudencia ha resuelto de manera casi unánime que no es así, que es la exigencia o la declaración de que la cuenta está cerrada. Hay gente que se defiende y cuestiona la habilidad del título diciendo, oiga, me está cobrando un saldo de la cuenta corriente bancaria, pero la cuenta no está cerrada. No hay constancia de que haya cerrado la cuenta o no hay constancia de que me haya notificado este saldo deudor. Ninguna de las dos son exigencias que tenga el Código de Comercio, el 793, para considerar el título ejecutivo. Es decir, que para la emisión del certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, no hace falta cerrar previamente la cuenta. La cuenta puede seguir abierta. Yo certifico saldos a determinada fecha. Y la cuenta puede seguir operando. A lo mejor el día de mañana la cubre, eso dará lugar a alguna excepción, o la deuda se incrementa y lo único que va a tener derecho al banco a cobrarme por la vía ejecutiva es el saldo de ese costo. Y la segunda, vinculada un poco con lo que hablábamos ayer, era la necesidad o no
de notificar ese saldo deudor al cliente como paso previo a la ejecución. También se ha resuelto que no, porque la emisión del título no es una deuda autogenerada, ni es una deuda que el demandado no tenga elementos para conocer cómo se llega, esto hablando en teoría, sino que simplemente el reflejo de una circunstancia que el deudor, como titular de la cuenta corriente, debe conocer. El deudor debe conocer que está sobregirado, porque es su cuenta, y además debe conocer que frente al giro en descubierto se le aplican intereses y esos intereses se capitalizan. ¿Y con qué frecuencia se capitalizan? Esto, insisto, desde la sanción del 793 del Código de Comercio para acá hasta la Ley de Defensa del Consumidor, donde volvemos nuevamente a el tema de la posibilidad de discutir la causa o no. Ya vamos a hacer hincapié un poquito de esto. Quiero terminar con la cuenta corriente que me quedó pendiente ayer. Es decir, el único requisito que pide la ley es la firma del contador y tesorero. No hace falta que la cuenta esté cerrada, no hace falta notificar, el título sigue siendo hábil. Esto conforme la actual redacción del 793. El nuevo Código Civil y Comercial Unificado, que va a entrar en vigencia en el 2016, establece que es necesario el cierre de la cuenta para librar el saldo de deuda en cuenta corriente bancaria como título ejecutivo. Es decir, se enrola en esa corriente que exige que previo se cierre la cuenta para poder ejecutar el saldo deudor. Ahora que la ley expresamente lo exige, obviamente ya no bastará con la sola certificación de la deuda, sino que además será necesario demostrar que se cerró. Yo había transcripto el artículo, está en la presentación que nosotros vamos a dejar a disposición de ustedes acá en la escuela. Para no perder tiempo, ahora no me voy a poner a buscarlo, pero cambia mucho este modelo del tema de la cuenta corriente bancaria. Volviendo a la excepción de inhabilidad de título y de su carácter genérico, no puede, y yo agrego, en principio, discutirse la causa de la obligación a través de la excepción de inhabilidad de título. En principio, la excepción tiende a atacar los requisitos de validez del título, no la causa de la obligación. La pretensión de introducir la causa de la obligación a través de la inhabilidad de título en principio es inadmisible y los tribunales normalmente la rechazan, o denegando la prueba o incluso rechazando las excepciones casi in limine porque está vinculada a la causa de la obligación. Es decir, si a mí me quieren cobrar un cheque y yo vengo a defenderme, no, el cheque no es hábil porque yo no le debo nada. Atacame algunos de los requisitos del cheque, decime que el cheque no es hábil porque le falta la firma, perfecto. Pero decir que el cheque no es hábil porque yo no le debo nada, o que el pagaré, o que el mutuo, o que sea el instrumento que sea que me están pretendiendo ejecutar, en función de que yo no le debo nada, o me dijo que no me iba a cobrar y después me cobró, o que el cheque lo di en garantía, pero en realidad nunca se cumplió la garantía y nunca me devolvió el cheque. Pues nada de eso hace la habilidad del título, hace la discusión de la causa, cosa que en principio está vedada dentro del juicio ejecutivo. Y vuelvo a insistir con él en principio. Primero, porque no es tan taxativo esto de la prohibición de discutir la causa de la obligación en el juicio ejecutivo. Si ustedes recorren la reseña de los fallos van a ver un montón de casos en los cuales se ha ingresado al análisis de la causa. Incluso se ha dicho, está bien, lo ha dicho la Corte, en principio no es válido discutir la causa de la obligación, pero si el demandado introdujo la discusión de la causa al momento de oponer las excepciones y el actor
lejos de negarse a la discusión, también ofreció prueba para demostrar que la causa existía, el juez al resolver no puede abstraerse de esta cuestión planteada y consentida tácitamente por las partes y decir, ah, bueno, esto es discutir la causa, no lo voy a analizar. Si las partes han consentido la discusión de la causa y la consienten discutiendo la causa justamente, el juez no puede abstenerse de pronunciarse con la excusa de que este es un juicio ejecutivo donde no se discute la causa. Lo debe hacer, pero, insisto, cuando las partes lo han planteado y no han cuestionado esto, ¿no es cierto? Si al momento de oponer las excepciones el demandado opone una excepción causal y el actor al defenderse dice, no, mire, esto no se puede discutir acá, y cierra la discusión, entonces el juez allí sí podrá decir, bueno, estoy discutiendo. Cosa que hace normalmente cuando provee la prueba que ofrece el excepcionante. Cuando le dice, esta prueba sí, pero esta prueba no, porque es discutir la causa. La pericial sobre los libros de comercio del actor, para que demuestre que en realidad yo no le debo nada, en el juicio ejecutivo no va. Si yo me están exigiendo el cobro de un cheque, de un pagaré, venían a decir, no, pero si yo en realidad nunca le debí, fíjese, en los libros de él no está la deuda. Eso será para el juicio ordinario posterior, no para el ejecutivo. Y otra cosa que se ha dicho que en realidad tiene como mucha lógica, es que la inhabilidad de título no puede plantearse junto a defensas que resulten incompatibles. Por ejemplo, me ejecutan un cheque o un pagaré y yo vengo a decir, oiga, el título es inhábil porque le falta uno de los requisitos esenciales, porque no tienen la firma, o que el título es falso porque la firma no es mía, y además me está reclamando 10.000 y yo ya le pago 5.000, así que opongo excepción de propetición. Si lo pagué, el título es hábil. Ser inhábil no hubiera pagado. Es incompatible decir, pagué, pero además el título es inhábil, porque para que proceda la inhabilidad y la falsedad es necesario negar la existencia de la deuda. ¿Cómo voy a negar yo la deuda si estoy reconociendo que pagué? Son actitudes incompatibles. La excepción de espera ocurre lo mismo, la excepción de compensación también, porque si yo pretendo compensar un crédito es porque el crédito existe, en consecuencia mal podría decir que el título es falso o inhábil. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces hay como una tentación de decir, bueno, opongamos todas las excepciones que podamos para ver si alguna entra, porque hay algunas excepciones que se excluyen entre sí y hay que tener cuidado con eso. Otro tema que ha generado mucha discusión y que realmente genera cierta duda es el tema de la prejudicialidad penal, o mejor llamada presentencialidad, que es aquella norma en 1101 del Código Civil que establece que el juez civil no podrá expedirse hasta tanto no se resuelva la cuestión penal derivada del mismo hecho. ¿Sí? Que en algún momento se entendió que esta presentencialidad era únicamente para las cuestiones de fondo, para los procesos civiles de conocimiento. En principio se entendió que esta prejudicialidad, así lo dice el Código, o presentencialidad, no era aplicable en los juicios ejecutivos. ¿Por qué? Porque los juicios ejecutivos son abstractos, acausales, se hace abstracción de la causa, entrar a discutir la existencia de un delito en la formación del título implica indirectamente analizar la causa de la obligación, y en consecuencia el principio general era que no es de aplicación esta prejudicialidad en los procesos ejecutivos. Pero luego esta postura se ha ido flexibilizando, y se ha ido flexibilizando en función de considerar que los jueces no son meros autómatas aplicadores de normas, sino que tienen una función que es de mayor responsabilidad. Y no podrían avalar
con su resolución, avalar o ayudar a que se cometa un delito. Entonces, si la denuncia penal está íntimamente vinculada con la vida propia del título, razones de prudencia aconsejan admitir, aunque dentro de un marco estrecho, como una cuestión excepcional, esta prejudicialidad de la sentencia penal a la sentencia civil. Y acá tendríamos que dar un par de ejemplos para distinguirlos. Si a mí vienen y me pretenden ejecutar un pagaré, y yo me voy a defender diciendo, no, a mí el pagaré me lo robaron, o el cheque me lo robaron, la típica, creo que ayer, no me acuerdo con quién hablaba, la cantidad de gente que anda por la vida con el maletín lleno de cheques en blanco firmados, a mí no deja de sorprenderme, porque siempre le roban el maletín o la carpeta donde tenía toda una chequera que yo ya le había firmado porque por las dudas, o porque estaba aburrido, tenía todos los cheques firmados en blanco. O sea, todos esos cheques que yo denuncio después robados, no me los pueden cobrar. Es más, acá tengo la denuncia penal donde yo denuncié la sustracción del cheque. Ergo, primero que el título es inhábil, pero además, si no lo fuera, hay prejudicialidad. En ese caso no va ni una ni otra, porque el hecho denunciado no tiene íntima vinculación con el cheque que a mí me están cobrando, que es acausal. No es lo mismo que yo haya denunciado antes o después al beneficiario del cheque o del pagaré diciendo que había utilizado una maniobra defraudatoria o una estafa, o que estoy denunciando la falsificación de la firma en sede civil, y a su vez los estoy denunciando por tentativa de estafa procesal a la misma persona por el mismo hecho en sede penal. Cuando esa vinculación es tan estrecha